presentar lo que hemos visto en el primer parcial en lenguaje y comunicación. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicar sus ideas y sentimientos a través del habla, escrito u signos, pudiendo esto utilizar todos los sentidos para poder comunicar. El lenguaje sirve para interactuar con otras personas y transmitir mensajes. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso de intercambio de información en que el emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Normas APA. Tienen un origen de 1929 por un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios que acordaron un conjunto de estándares. Fueron creados por American Psychological Association con la finalidad de presentar trabajos escritos y nivel internacional para documentos e investigación. Forma de citar las normas APA. Cita corta. Tiene que tener menos de 40 palabras. La cita está entre comillas. Se planta dentro del mismo párrafo. Se cita así. Entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación y número de página. Y se finaliza con punto seguido. Cita larga. Tiene que tener más de 40 palabras. Su estructura está dentro de 3 párrafos, dejando 5 espacios de sangría. Se cita al final del primer párrafo con el apellido del autor, coma, entre paréntesis el año de la publicación y al final la cita del número de página. Parafraseo. Escribir las páginas del autor con las propias palabras del dueño del trabajo o ensayo. Tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje son aquellos utilizados con el objetivo de conseguir comunicarnos con otras personas, expresando nuestros sentimientos o incluso transmitiendo conocimientos, ideas y otros detalles, según el nivel de artificialidad. Lenguaje literario. Es el tipo de lenguaje utilizado por los escritores para crear tramas literarias. Lenguaje formal. Es utilizado para fines académicos o laborales. Se vale el uso de pronombres como usted, su o ustedes. Buenos días, señorita. Buenos días. Bienvenida, pase, que el abogado la está esperando. Ya, gracias. Lenguaje informal, natural o popular es aquel que utilizamos todos los seres humanos en interacción cotidiana, independientemente del idioma que hablemos. Lenguaje artificial es el lenguaje que se utiliza para comunicarse de forma diferente a la informal. Lenguaje científico es utilizado por los científicos para expresar sus ideas y conocimientos. Según el elemento comunicativo, lenguaje oral se manifiesta a través de sonidos utilizados para expresar sentimientos, pensamientos o ideas. Hola, mi vida, ¿qué tal? Hola. Oye, te quería invitar a ver si querías ir a mi fiesta el sábado. ¿En qué dónde? En los esteros, en mi casa. Voy a celebrar mis 15 años. Ya. Chao. Chao. El lenguaje escrito es el equivalente gráfico del lenguaje hablado. ¿Cuándo has llegado de Colombia? Esto. Una carta de mi amiga Heidi. Hola amiga, ¿cómo estás? Quería escribirte para preguntarte cuándo llegaste de Colombia. Ya, vamos a responder. Lenguaje iónico es el tipo de lenguaje no verbal que se vale el uso de símbolos para asegurar la comunicación. Lenguaje no verbal facial se usa de forma inconsciente y está directamente relacionado con los gestos, formas y movimientos. Lenguaje no verbal facial kinésico se expresa a partir de movimientos corporales. Lenguaje no verbal facial prosémico se refiere al espacio en el que tiene lugar el proceso de comunicación. Tipo de comunicación es la transmisión de un mensaje. Existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes y la información que se envía y el canal por el cual circula está también. A continuación,
puedes encontrar la clasificación de las formas variadas de comunicación. Tipos. Verbal. Utiliza la palabra ya sea de forma oral y escrita. No verbal. Se lleva a cabo con gesto. Individual. Solamente interactúan un emisor y el receptor. Colectiva. Ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. Intrapersonal. Se da cuando una persona se comunica consigo misma. Interindividual. Ocurre cuando hay dos personas que comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Intergrupal. Se refiere a la comunicación que existe entre grupos. Estructura precategorial. Es el método mediante el cual un artículo o tesis puede ser argumentado. Según Brito, 2005, lo interesante de la estructura precategorial es que integra un diagrama en árbol donde están ubicados los argumentos necesarios para la tesis. Su estructura: derivadas, tesis, argumentos y subargumentos. Derivadas son las ideas que expresan las consecuencias propuestas por el autor del texto. Tesis: aseveración en la que se afirma o se niega sobre un determinado tema a lo largo del texto. Argumentos: son las ideas que sustentan la tesis. Subargumentos: son ideas que amplían o ejemplifican lo que se expresa en los argumentos. Axiomas de la comunicación. Según el psicólogo Watt Lawrence de 1967, identificó 5 axiomas en la referente de la comunicación del ser humano y se considera evidentes. Los axiomas de la comunicación son 5 verdades establecidas en la comunicación humana. Pueden fallar al producir malentendidos comunicativos. Tipos de axiomas. 1. Es imposible de no comunicar. 2. Los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. 3. La puntuación de la secuencia de hechos. 4. Comunicación digital y analógica. 5. Interacción simétrica y complementaria. Barreras de la comunicación. Se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y a las dificultades que pueden surgir durante un proceso comunicativo y entorpecer la correcta culminación del mismo o deformar el mensaje original. Las barreras de comunicación son accidentes de distinto tipo que involucran a estos elementos que intervienen en el proceso. Tipos de barrera. Semánticas. Son aquellos elementos que tienen relación con el código utilizado en la comunicación. Esto se debe a que se puede ser diferente entre el emisor del mensaje y quien lo recibe, lo que hace muy complicado que el proceso de entendimiento del mensaje. Física. Son barreras que presentan cuando son problemas ambientales que impiden que el mensaje llegue a su destino, como el ruido en el lugar de conversación. Hola amiga. Hola, bebé, ¿cómo estás? Miren, chévere aquí. Hola, Mira, te quería ¿qué me preguntar. estás diciendo? ¿Sí me escuchas? Es que soy una boba, ¿qué me No, estás es para diciendo? preguntarte si mañana No me vas vas a llamar ir para al tratarme concierto. mal. ¿Sí me escuchas? No te estoy escuchando, solamente... Psicológicas. Son todas aquellas condiciones que están ligadas a las emociones y a la personalidad del emisor o receptor y que hacen que el sujeto esté de cierta manera predispuesto a una forma específica de comunicación. Administrativa. Se presentan por las deficiencias en la planeación. Un ejemplo de ello son los presupuestos defectuosos, distorsión en la semántica, fallas en la transmisión, retención deficiente, comunicación impersonal, entre otras. Funciones del lenguaje. Y a continuación, función del lenguaje. Es la principal función del ser humano, es comunicar, donde hay muchas maneras de transmitir con varios interlocutores. La función del lenguaje son para expresar emociones y actitudes, lo cual emplea para provocar una conducta para transmitir una información. Tipos de funciones del lenguaje. Función apelativa o conativa. Sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta.
Acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Función referencial es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos del acto comunicativo. Función emotiva. Se enfoca en transmitir sentimientos, emociones y estado de ánimos o deseo. Función poética es el tipo de función característico de los textos literarios, un poema, una novela o un trabalenguas. ¿Podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá secarse en un instante el mar? ¿Se podrá romper el eje de la tierra como un débil cristal? Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrir con su fúnebre crespón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Función fática. Esta está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Función metalingüística. Esta función se centra en el propio código de la lengua. Se utiliza para hablar del propio lenguaje. Aclara el mensaje. Variedad lingüística. Es una forma específica de lengua natural, caracterizada por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes vinculados entre sí por relaciones sociales, geográficas y culturales. ¿Cuáles son? La variable diatópica o geográfica consiste en que existen varias formas de hablar de una misma lengua debido a la distancia geográfica que separa a los hablantes. Daniela, llévanos a la casa que ya está. Uy, no, ya va. Vamos a comprar un perro caliente, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un perro caliente? ¿Perro caliente? ¿Qué, por el sol? No, un perro calentero. ¿Qué es Hot eso? dog, vamos. Ah, ya, vamos. Perro caliente. Un perro caliente, supuesto. Muchas gracias. La variable diacrónica consiste en comparar textos en una misma lengua escritos en diferentes épocas. Se aprecian diferentes sistemáticas en la gramática. Variable diastáctica. Este tipo de variaciones comprende todos los tipos de lenguaje producidos por el ambiente que se envuelve el hablante. Variables diafáticas. Consiste en que involucra cambios en el lenguaje a partir de una situación que se encuentra el hablante. Categorías gramaticales. Son palabras clasificadas que cumplen una función dentro de una oración. Espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse, toquen la campanita y denle like. La vivo not está mi bufis, let me.